Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a las Crónicas de Clero. Soy el profe de Historia y en esta oportunidad vamos a ver a los antiguos incas. Los incas. En la región de los Andes centrales se desarrolló entre mediados del siglo XV y el siglo XVI el imperio de los incas. Antes de ellos, en estos territorios se habían desarrollado varias culturas urbanas desde el primer milenio a.C. El gran mérito de los incas es haber reunido y asimilado las experiencias y los logros de los pueblos que los precedieron. Como todos los pueblos antiguos, los incas solían explicar sus orígenes y su historia a través de mitos y leyendas que fueron recogidos por los cronistas. La leyenda de los hermanos Ayar y la de Manco Cápac, Mama Ocllo, son las más conocidas. Detrás de estos relatos legendarios, los estudiosos han encontrado probables acontecimientos reales. Los incas o quechuas llegaron a la región del Cusco en busca de tierras donde asentarse. Esa zona estaba habitada por otros pueblos, con algunos después de un tiempo establecieron relaciones de parentesco. A otros, en cambio, tuvieron que enfrentarlos y los derrotaron. En los primeros siglos de la historia incaica se confunden lo legendario y lo histórico. Según la tradición, el fundador de la primera dinastía fue el inca Manco Cápac. Este soberano inició la conquista de varios territorios y fundó la ciudad de Cusco, que se convirtió en la capital. A mediados del siglo XV, los incas empezaron un proceso de expansión que convirtió el pequeño estado en el mayor imperio de América antes de la llegada de los españoles. Esto ocurrió bajo el gobierno de tres grandes incas: Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac. El Tahuantinsuyo. Entre los años 1100 y 1400, los incas se fueron expandiendo a través de alianzas o mediante la guerra. El imperio llamado Tahuantinsuyo alcanzó su máxima expansión a comienzos del siglo XVI con Huayna Cápac. El imperio era muy extenso, abarcaba los actuales territorios de Perú, Bolivia, gran parte de Ecuador, noroeste de Argentina y norte de Chile. Tahuantinsuyo quiere decir 4 regiones unidas entre sí, en alusión a las 4 partes en que fue dividido el imperio para su mejor administración y control. Esas partes eran Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. El noroeste de la actual Argentina quedó incorporado al Collasuyo. Los 4 suyos estaban alrededor del Cusco, que significa ombligo o centro. Organización social. Los incas organizaron una sociedad muy jerarquizada. El inca era la máxima autoridad del imperio y tenía múltiples responsabilidades y atribuciones. Como se lo consideraba hijo del sol, su persona era sagrada. Por debajo de él estaba la élite cusqueña, formada por 2 grupos de nobles, los nobles de sangre y los nobles de privilegio. Los nobles de sangre, llamados los orejones, porque se adornaban con grandes orejas, eran los parientes del inca y tenían un gran poder político, ya que entre ellos se elegía al futuro inca. Los nobles de privilegio eran aquellos hombres comunes convertidos en nobles por el inca, como premio por alcanzar algún labor o misión desempeñada. Los curacas, en cambio, eran las máximas autoridades locales, los jefes de los distintos ayllus. Se encargaban de repartir las tierras entre los miembros del ayllu y de administrar los bienes de la comunidad. También distribuían las tareas que debían realizar, desde la obtención de recursos en áreas lejanas hasta la construcción de caminos. Por otro lado estaba una gran masa social que eran los grupos no privilegiados. Allí se encontraban los artesanos, campesinos, siervos y esclavos. El ayllu como base social de la organización inca. La población andina se agrupaba en ayllus desde mucho antes de la llegada de los incas al Cusco. El ayllu era la familia extensa
que descendía de un mismo antepasado y provenía de un lugar de origen común. En el caso de los campesinos, los miembros de un ayllu trabajaban una misma porción de tierra en forma comunitaria. Los hombres, además de las obligaciones militares, cultivaban los campos del Inca. También cada ayllu tenía la obligación de cumplir con la mita, la cual era un tributo en trabajo rotativo para el Inca, que generalmente consistía en la construcción de caminos, puentes y templos, o bien en tareas agrícolas o mineras. A su vez, las mujeres de los ayllus, campesinos, debían tejer prendas para el Inca y su familia. Organización política. El Cusco era el centro político y administrativo del Tahuantinsuyo. Para administrar un territorio tan extenso, el Estado Inca empleó un conjunto de funcionarios, en su mayoría miembros de la élite cusqueña. Los funcionarios eran designados por el Inca para cumplir tareas específicas, como por ejemplo gobernar una región o realizar inspecciones en todo el territorio. Otros, como el quipu Camakchok, se especializaban en el manejo de los quipus. También había funcionarios para organizar la construcción y mantenimiento de los caminos o para administrar los depósitos o colcas. Existía una extensa red de caminos que conectaba todas las regiones del Tahuantinsuyo y permitía dominar y organizar el territorio. A lo largo de estas vías se construyeron, además de puentes, unas edificaciones conocidas como tambos, lugares de descanso para los funcionarios, el ejército o el Inca y su séquito. También había postas para los chasquis, o sea, mensajeros que se encargaban de transmitir mensajes oficiales a través de todo el territorio incaico. Los quipus. Los quipus eran instrumentos de contabilidad y del registro de información que cumplían un rol muy importante en la administración incaica. Se componían de una cuerda principal y otras secundarias que pendían verticalmente de la primera. Se presume que los nudos hechos en las cuerdas indicaban una cantidad, mientras que los colores un producto o rubro. Así se contabilizaba, por ejemplo, la población de un ayllu, el número de los productos depositados en los colcas o cualquier otro tipo de alimentos. Las actividades económicas. La agricultura fue la base de la economía. Para obtener el máximo rendimiento del suelo montañoso en las laderas, construyeron andenes o terrazas de cultivo, grandes escalones de tierra fértil sostenidos por paredes de tierra y recorridos por canales de riego. En las cercanías del lago Titicaca desarrollaron el sistema de camellones, que permitían aprovechar las crecidas del lago. La ganadería de camélidos fue la otra actividad muy importante en el incanato. La cría de llamas y alpacas proporcionaba carne, cuero y lana para elaborar textiles. La llama también era utilizada como animal de carga. La religión inca. El término huaca designaba en el mundo andino a todo aquello que era considerado sagrado, como los dioses, personas, como el Inca, templos, objetos y lugares de culto. Las divinidades incaicas más importantes fueron el Sol, conocido también como Inti o Punchao, Dios que fertilizaba la tierra y daba vida y salud y paz. La Pachamama, diosa que representaba la tierra y la producción de alimentos. Y Viracocha, divinidad ordenadora del mundo que salió del lago Titicaca y dispuso que el sol y la luna iluminaran de día y de noche, respectivamente. También Pachacamac, dios subterráneo capaz de producir terremotos. Y la Quilla, divinidad que representaba la luna y se asociaba con los muertos y la fertilidad.